Bienvenidos a otro programa de Futuro Agropecuario. Mi nombre es Misael Batista, conmigo el licenciado Manuel Cabral. En este video estaremos hablando sobre una tesis que yo me siento defraudado y engañado. Pues gracias a esa tesis me dio una gripe que yo no sé qué era lo que yo tenía. Y cuando yo voy, digo, bueno, déjame ver allá la tesis para ver si por lo menos una foto parecía yo. Ni una foto, un cuadrito. Misael Batista en chiquito, en Times New Roman número 6. Y no te comiste ni una ovejita de esa. Nada. Ni un polochecito de la lana. No, yo tengo mucho que agradecer a Misael que se fajó conmigo a caerle atrás a todas esas ovejas. Famacha 1, Famacha 2. Yo no sabía qué es eso. Me iba a agarrar el ovejo y púyale un ojo. Misael agarró más ovejos que lo que había agarrado en su vida en esos días. Yo nunca había agarrado un ovejo. Yo no tenía miedo, me pensaba que me iban a morder. Ya al final ya Misael lo llamaba y ellos venían solos. Güey. Animalito tranquilo eso. A los ovejos tú lo agarras, una pata. Sí. Le mete una llave, le saca sangre, lo hace, mire, y ni gritan. Ni muerden, ni patean. Adoro esos animalitos. Mira, es uno de los principales problemas de criar ovejos. Y es que se los roban fácil. Porque tú agarras un ovejito y te lo llevas por ahí, no. Ni ve, ni nada. Nada. Me fui con ese. Pero ve, agarra una vaca cebúa de esa recién parida. Bueno, Misa, yo lo que quería hablarle un poco de cómo fue ese proceso de la tesis, en qué consistió. Y nada, compartir con ustedes qué fue lo que yo hice de tesis de grado. Para los que no saben, yo soy licenciado en producción animal, egresado de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como lo requiere nuestra carrera, para poder graduarnos hay que presentar una tesis. Coge lucha haciendo tesis. Con María fue que te hiciste la tesis, ¿no? Con María Montaz. Esa fue mi compañera de tesis, que sin ella también no hubiese sido posible. Una mujer inmensa. No. Es de este tamaño, pero grande ella. Bueno, pero dice que la altura de una persona se mide de la cabeza al cielo, ¿no? Entonces ahí sí es grande. Sí, ella tiene la cabeza grande, sí. No, María. Oye, Misael, María. Mete mano, Manuel. Mira, mi tesis fue una evaluación de la resistencia y susceptibilidad a infestación de parásitos gastrointestinales en ovejas. Específicamente en las ovejas que estaban en una finca experimental en La Vega. Tú me pusiste a agarrar ovejas con parásitos. Buscamos ovejas con parásitos. ¿Qué pasa con las ovejas? La producción ovina se ve muy afectada por el tema de los parásitos. La gente, no sé si lo sabe, pero sí está muy clara que hay una diferencia entre chivo y ovejo, ¿verdad? Entre cabra, chivo, ovejo y cordero, ¿verdad? El ovejo y el cordero es lo mismo, el chivo y la cabra son lo mismo, ¿verdad? Que son dos animales diferentes. Tienen hábitos alimenticios diferentes. El ovejo es más de pastoreo, come más abajo. El chivo. Eso es el ovejo, tú dijiste. El ovejo come abajo, come la grama. Entonces, al arrancar esa grama, a veces trae parásitos. Es más propenso a exponerse a los parásitos que las mismas cabras, que como dicen, ramonean, comen más de arriba, ¿verdad? Ramonea. Eso es cosa de campo. Netamente la ciudad. ¿Tú sabías que los chivos se encaraman en la mata? Eso sí, yo lo he visto. Increíble. El asunto es que al ser esto un gran problema en las ovejas, es del interés de los productores conocer estrategias que le permitan contrarrestar las infestaciones de parásitos en los ovinos. Como nosotros planteábamos en nuestra tesis, hacer esto era a través de programas de mejoramiento genético. ¿Por qué programas de mejoramiento genético? Hasta ahora, la manera más eficiente de uno contrarrestar los parásitos es la aplicación de medicamentos. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué pasa? Al nosotros aplicar estos medicamentos, estos químicos, muchas veces afectamos el medio ambiente y también vamos creando una resistencia en los animales. En los animales no, en los parásitos vamos creando una resistencia.
Entonces, vemos que hay medicamentos que simplemente dejaron de funcionar. ¿Por qué? Porque los parásitos se acostumbraron a ello. Y entonces ahora tenemos que aplicar unos cócteles de medicamentos que realmente afectan el medio ambiente. Incluso pueden reflejarse, a la hora del sacrificio del animal, pueden reflejarse residuos, como si fueran residuos de pesticidas en los frutales, ¿verdad? En la agricultura. Sí, sí. Bueno, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros seleccionamos este grupo de animales donde hacíamos varias pruebas, 3 pruebas de manera específica. Hacíamos un conteo de huevos de parásitos en cada gramo de heces fecales, que esto lo hacíamos a través de un microscopio. Hacíamos la prueba Famacha, que le gustaba a Misael, que fue una prueba muy exitosa, que se popularizó mucho por su facilidad y lo económica que resulta, que simplemente viendo en el ojo del animal, sobre todo en la parte de abajo del ojo, la pigmentación, los diferentes tonos de rojo y rosado. Y por último, le hacíamos lo que se llama una prueba de hematócrito, que es conocer la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, básicamente. Entonces, nosotros teníamos escalas. Dependiendo de en qué escala encontrábamos el animal, lo clasificábamos. Hay animales que son resistentes a estos parásitos. Por lo general, encontrábamos muy poco parásito en ellos. Esa era la mayoría de... ¿Había una variedad? ¿Ustedes tenían qué variedad era más resistente? Los animales que nosotros trabajamos eran de la raza Catadin. Eran todos hermanos, por así decirlo. Okay. Y eran Catadin. Sí hay razas que son más resistentes a los parásitos, sobre todo las razas locales, que ya están más adaptadas. Cuando nosotros importamos una raza, por lo general es más... Naturalmente, como cuando uno mueve un ganado de un sitio a otro, hay un periodo de adaptación, igual con las plantas. Pero en este caso nosotros trabajamos con animales similares, que eran hermanos todos, y entonces veíamos 3 patrones. Animales que eran los resistentes, que tenían una carga muy baja de parásitos, y que mantenían no presentaban síntomas de anemia. O sea, eran animales fuertes, con pocos parásitos. Convivían con animales que eran la otra que encontramos, que eran débiles, con una carga parasitaria alta y que sí se veía en su característica física que le afectaba. Tenían una anemia. ¿Tú tienes el nombre de ese parásito? El parásito en específico que nosotros trabajamos fue con el que más encontramos, fue el Aemonchus contortus. Es un hemátodo, una lombriz. ¿Y su síntoma es que le da anemia al animal? Le da anemia al animal, claro. Reduce la producción del animal. Lo primero que los animales lo primero que se ve afectado en los animales es la reproducción. Un animal que no esté en condiciones óptimas no se reproduce de manera adecuada. No en su tasa de crecimiento se afecta. Le da diarrea y hasta se puede morir. Deja de comer, etc. Nosotros, por último, también encontramos animales que eran resilientes. ¿Qué pasaba con los animales resilientes? Estos eran animales que tenían una gran carga parasitaria, pero no tenían síntomas. Estaban llenos de parásitos, pero estaban fuertes. Entonces, en base a esas 3 características, nosotros clasificamos los animales. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de reproducir aquellos que fueran resistentes. Los que son resistentes, como combaten bien el parásito, no tienen una carga parasitaria. Por ende, si tú te quedaras en tu finca, esa es la teoría, que no sé si tú te acuerdas, uno de los profesores me decía que eso era imposible lograrlo. En teoría, lo que nosotros buscamos es que los animales de nuestra finca sean resistentes y entonces nosotros vamos a eliminar los parásitos de la finca. Si un parásito trata de entrar a nuestra finca, no va a encontrar un medio donde reproducirse. No se va a sentir a gusto. Muchas veces en las fincas, como la manera más fácil
de clasificarlo es viendo estos síntomas visibles, que son el FAMACHA, la condición de anemia del animal. Muchas veces nos quedamos con animales resilientes y entonces en la finca siempre va a haber parásitos. Aunque tengamos animales que no les afecte el parásito, pero tenemos... Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando traemos un animal o cuando nace un animal que es susceptible, tenemos problemas. Entonces, es importante que no solo que nos fijemos en estas características visibles, sino que le hagamos la prueba de las heces fecales. Que tomemos muestras de heces fecales, que gastemos esos 50 pesos, que es lo que cuesta hacerle una prueba, y la mandemos al laboratorio. Es decir, no es muy costoso ese método que tú utilizaste en tu tesis, es asequible para un productor. Totalmente. Mira, nosotros le hacíamos pruebas de más, que era y la más costosa era la prueba de sangre. ¿Cuánto te costó esa prueba de sangre? Sí, en total, todas las pruebas y todo lo que hicimos costó 200 pesos por animal. Si tú lo haces la prueba de heces fecales y la corroboras con la FAMACHA, que es la visual, que tú la puedes hacer tú mismo, te salen menos de 100 pesos. Ahora bien, eso si tú no eres muy curioso. Si tú eres curioso como uno, tú te compras tu microscopio y la haces tú mismo la prueba. Y ahí, porque eso se hace con agua salada, tú compras la plaquita, compras el microscopio y haces tú mismo la prueba y tú puedes hacer un programa de mejoramiento genético. Claro, ese no va a ser la primera característica productiva que tú vas a evaluar, porque hay características que son más importantes, como la tasa de crecimiento, el peso a nacer, etc. Pero eso va a ser parte de tu programa de mejoramiento genético. Como muchas veces, algo importante de lo cual no quería dejar de mencionar, es que muchas veces nos da brega elegir el tema de tesis. Esto es una recomendación para aquellos que estén llegando a ese punto. El dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Ese es el principal dolor de cabeza. Entonces, incluso hay personas que empiezan a trabajar un tema de tesis y tú le preguntas por el nombre de su tesis y no se lo saben. No se la saben. No se pongan muy creativos en ese tema. Mi experiencia de lo que yo viví en la universidad, las tesis surgen de proyectos ya existentes. Entonces, pregúntenle a sus profesores cuáles son los proyectos en los que ellos están trabajando, que eso es lo que a ellos les va a motivar, que se investigue. ¿En tu caso fue así? En mi caso fue así. ¿Era un proyecto que se estaba haciendo ahí? Era un proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Era un proyecto internacional, regional, donde habían un grupo de países que estaban tratando de identificar de manera ya a nivel molecular cuáles eran los genes que incidían en la resistencia a los parásitos. ¿Pero eso lo buscaste tú o un profesor te enganchó? Te dijo, mira, Manuel, mira este tema aquí. ¿Te interesa? Había un profesor trabajando en ese tema. ¿Fue asesor tuyo él? Ese fue mi asesor, naturalmente. ¿Cómo se llama? Helmut Betancourt. Ese fue. El alto. El alto, sí. Helmut era parte de ese grupo de investigadores que estaba trabajando ese tema. Ese fue el tema ya. Eso es lo que vamos a trabajar. Mejoramiento genético, eso es lo que me interesaba. Vamos a darle para allá. Sí, pero en ese caso sale bueno porque si son proyectos financiados, esos 200 pesos que vale, eso no va a bolsillo tuyo, sino del proyecto. Eso es parte de los beneficios. Son buenos. Son buenos. Y también a trasladarte allá donde estaba... Con el profe. En la camioneta del profe. Lo que diga el profesor es. Lo que diga el profe. Entonces, no se la compliquen. Profe, ¿qué es lo que... Los profesores, sobre todo de las áreas de nosotros, siempre tienen un tema de investigación. Profe, ¿qué es lo que usted está investigando? ¿Usted aplicó para los fondos sí? Motiven a los profesores para que apliquen a los fondos sí. Para que apliquen a los Fontagro. ¿Me entiendes? Entonces, porque es muy difícil hacer una tesis de que... Porque sí. No. Dame una tesis por hacer una tesis. Y entonces, ¿y los recursos? ¿Y la motivación del profesor? No, va a un laboratorio. No, estudio sí, 10,000 pesos. Tome. ¿Me entiendes? Entonces, si el profesor tiene que publicar un paper, él se va a motivar porque él tiene que publicar. ¿Me entiendes? Y entonces ya él sabe de dónde él va a sacar los recursos para eso porque él tiene que publicar. Entonces, él le va a interesar que eso se agilice. Y esa sería mi recomendación. Es decir, el profesor te pone un cohete para que tú trabajes. Claro, porque es que él tiene que publicar ese paper, él tiene que publicar ese artículo, él tiene que publicar esos resultados. Ahora, si es una cosa, un capricho tuyo, el único interesado va a ser tú.
Y para un estudiante de grado, que esta es su primera investigación, es muy cuesta arriba. Tú me dices un estudiante de maestría, de doctorado, que ya tiene varias investigaciones, ya se conoce el proceso. Pero cuando uno... Un bachiller. Un bachiller. Que lo que quiere es salir. Salga, hermano, salga. Mira, a mí me tomó tiempo mi tesis. Yo era de lo que decía, no, eso yo en 3 meses lo hago. No, requiere su tiempo. Entonces... ¿Tú estabas trabajando en ese tiempo? Yo estaba trabajando en ese momento. Imagínate, tú trabajando y tú llegado cansado del trabajo de ponerte a escribir. No, es un lío. Señores, pregúntenle a su profesor cuáles son los temas que están investigando. Metan mano con la tesis. Si usted conoce a alguien que cría ovejas, dígale que le haga prueba de coprológico, que mande esa muestra de heces fecales para el laboratorio y que incluya en su programa de mejoramiento genético la resistencia a parásitos gastrointestinales, que esto le va a representar ganancias superiores a un 10% de lo que se estaba ganando. Va a mejorar sus ingresos. Yo le garantizo que mínimo un 10%. Pero son buenos los cremachelitos. Claro. Bueno, muchachones, con ustedes me despido. Misael Batista, Manuel Cabral, para Futuro Pecuario. Pues recuerden compartir el video, suscribirse, activen la campanita. Y hasta un próximo video, chicos. Nos vemos.